Hola y bienvenidos nuevamente. Este es el primero de una serie de explicaciones o de videos explicativos donde vamos a discutir los elementos necesarios para el módulo de kinestética o de integración anatómico-terapéutica. Vamos a comenzar el día de hoy discutiendo los principales aspectos de la estructura normal del sistema osteomuscular. Vamos a hacer una especie de repaso, digámoslo así, sobre conceptos que ya se habían estudiado en anatomía, pero que debemos rescatar en este momento para poder entrar en el contexto del tema de kinestética propiamente. Bienvenidos y comencemos. Muy bien, entonces la idea es discutir algunos conceptos elementales o algunas definiciones y cosas que tenemos que tener claras con respecto a la estructura del sistema osteomuscular. Obviamente no se va a hacer un repaso amplio ni un estudio detallado del sistema, sino que vamos muy definidamente a lo que necesitamos para entender lo que es la disfunción miofascial más adelante. En esta ocasión, en esta explicación, entonces lo que vamos a hacer es centrarnos en mencionar nuevamente cómo está construido el sistema muscular, cuál es la estructura física de un músculo, y vamos a ver algunas nociones o vamos a hablar un poquitico sobre mecánica muscular, acerca de cómo los músculos pueden ejercer su función y cómo pueden ejercer fuerza. Y también nos extenderemos un poco sobre la estructura y la función de las fascias, porque se van a dar cuenta que dentro de este módulo, el de kinestética, las fascias juegan un papel muy importante. Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es hablar de la estructura muscular en general y de la estructura del sistema muscular esquelético, que es el sistema que nos interesa obviamente dentro de lo que se va a hacer o lo que vamos a aprender de kinestética. Este sistema, como se recordará, pues estudió con un cierto grado de detalle en una lección particular del módulo de anatomía, pero como les dije hace un instante, lo que nos interesa en este momento es volvernos a poner en contexto sobre lo que es, las características que tiene y sobre algunos puntos importantes que debemos discutir para mantenerlos en la mente y no y entrarnos, como decíamos, o relacionarlos propiamente con lo que vamos a aprender del masaje clínico o de la introducción al masaje clínico. Como se recordará, estamos hablando de un sistema que representativamente habíamos dicho ya alguna vez que es el sistema más grande que tiene el cuerpo humano. El sistema muscular esquelético es el sistema más grande del cuerpo humano. Usualmente los textos dicen que en cuanto a peso, puede representar aproximadamente el 40% del peso de un individuo, de una persona. Y obviamente si el grado de desarrollo de esa musculatura pues es mucho mayor, este porcentaje aumentará. Estamos diciendo pues que pues, comparativamente con otros sistemas, independientemente de cuál sea, este es el que tiene más representación dentro del organismo, dentro del cuerpo. También debemos recordar que este sistema, esta estructura tan grande que tenemos dentro de nuestro organismo está diseñado, pues tiene varias funciones, tiene distintas funciones que se pueden relacionar con él, pero la principal o la razón primaria por la que existe nuestro organismo y está construido es para generar movimiento. Esa es la principal función del sistema muscular esquelético. Y sí, sin duda alguna tiene otras funciones. Se recordarán, por ejemplo, como la de proteger vísceras, proteger estructuras, dar forma al cuerpo, producir calor o producir temperatura, ser eventualmente un almacén de proteínas para el organismo, entre comillas. Sí, todas esas funciones son válidas, pero este sistema en particular, recuerden que está diseñado principalmente para mover las articulaciones del cuerpo y para desplazar todo el volumen corporal en el espacio, es decir, para generar fenómenos de locomoción. Él está diseñado, como estamos diciendo, pues principalmente para el movimiento. Y el movimiento lo produce es pues, básicamente por que los órganos que lo conforman, los distintos músculos que lo conforman, llámenlos como los quiera llamar, pectoral, oblicuo mayor, recto abdominal, etcétera, tienen la capacidad de contraerse y de relajarse. Son órganos, estos que los músculos esqueléticos, son órganos que están diseñados para acortarse o para contraerse. Perdón, sí, para acortarse o contraerse y para relajarse. Este es un sistema, estos son órganos más bien, que tienen la capacidad de disminuir hasta casi la mitad de su tamaño cuando se contraen. Obviamente, pues esto no aplica para todos, pero sí para la mayoría. La cuestión es que es precisamente esa capacidad de acortarse, de contraerse y relajarse, usualmente en respuesta a los estímulos eléctricos, a la electricidad, lo que genera el movimiento.
Y generan movimiento es porque, como se recordará, pues estos músculos todos están unidos a distintos puntos del esqueleto, a distintos reparos óseos o distintos accidentes topográficos del hueso. Hay una cosa importante con respecto al hecho de que el sistema muscular esquelético sea el sistema más grande del cuerpo humano. Y es que a veces pasa desapercibido que precisamente el hecho de que sea un sistema con tanta representación física dentro de nuestro organismo, eh, pues prácticamente explica o va de la mano o permite relacionarlo con muchos de los dolores o de los problemas dolorosos que se presentan en nuestro organismo. Dicho de otra manera, es muy común que como motivos de consulta en medicina, normalmente, la gente se queje de dolor en distintos segmentos corporales. Por decir algo, dolor en el cuello, dolor en el hombro, dolor en la región torácica o en cualquier parte del cuerpo. La cuestión es que, y es sorprendente de cierta manera, que pocas personas relacionen esos dolores o muchos de esos dolores propiamente con los músculos. Y eso es precisamente lo que quiero, sobre lo que quiero llamar la atención. Precisamente el hecho de que estemos hablando de un sistema tan grande dentro de nuestro organismo, un sistema que representa casi la mitad del peso corporal, explica o permite que este sistema o que las alteraciones de este sistema expliquen o sean la causa de la mayor parte de los dolores. Dicho de otra manera, los dolores de cuello, los dolores de hombro, de codos, de espalda, de rodillas, los dolores en los pies, etcétera, etcétera, mayormente son causados por problemas en el sistema muscular esquelético. Y sí, yo con esto no estoy obviamente queriendo decir que no existan patologías o enfermedades de las articulaciones o qué sé yo, dolores como la migraña o cuadros pues clínicos como la migraña, sino que lo que quiero decir es que muchos de esos cuadros que a veces clínicamente se diagnostican como migraña, como artrosis, que permiten o que se diagnostican básicamente es por el dolor en esa parte, muchos están causados y son explicados no tanto por ese cuadro, sino por un problema en los músculos del cuerpo, en el sistema muscular. Entonces, el hecho de que sea un sistema tan grande, pues tiene todo que ver precisamente con las patologías dolorosas del cuerpo, porque la mayor parte de los dolores que aparecen ocasional o reiterativamente en nuestro organismo, con seguridad están relacionados con disfunciones o problemas musculares como los que vamos a aprender en este módulo. Y desafortunadamente, como decía yo ahorita, pues es algo en cierta manera sorprende. Eso hace que muchas veces esas patologías o esos dolores queden mal diagnosticados. Un ejemplo, si una persona sufre de dolores de cabeza regularmente, es más probable que se le diga que es un cuadro migrañoso, que sea una migraña y que se le den una serie de instrucciones y medicamentos para tratar el dolor y para tratar de evitar las crisis dolorosas y no que se piense en que ese dolor puede ser causado por un problema muscular. Es muy común, de hecho, encontrar mucha gente en el común que sufre dolores de cabeza y que está casado con un diagnóstico de migraña sin considerar la posibilidad de que ese dolor sea principalmente por un problema de los músculos de la cabeza o del cuello o de alguna parte que da dolor en la cabeza. No sé si estoy siendo claro. La cuestión es que para todo el cuerpo aplica lo mismo. Es muy común encontrar, por ejemplo, personas con dolores en la rodilla que muchas veces se andan con diagnósticos o se les hicieron diagnósticos ya de artrosis de rodilla o desgastes de cartílagos articulares y cosas por el estilo, pero hay que entender que, según lo que estamos diciendo, la mayor parte de esos dolores de rodilla son causados por problemas musculares, obviamente los músculos relacionados con la rodilla. Pasa lo mismo con los dolores de talón, con los dolores de la columna o de la espalda lumbar, de la región lumbar de la espalda, con los dolores dorsales, de hombro, etcétera, etcétera. Si bien pueden existir cuadros de desgaste articular y todo lo que estamos hablando, mayormente son causados por problemas musculares y no se diagnostican desafortunadamente de manera adecuada y por ende no se van a tratar de manera adecuada. Aquí en esta imagen tenemos una representación gráfica de lo que estábamos diciendo hace un momento, acerca de que el sistema está diseñado es para mover las articulaciones y para generar movimiento y fuerza, que de pronto fue algo que no dije hace un momento. Ahí podemos ver cómo los músculos, como ustedes recordarán, están relacionados con el esqueleto básicamente a través de los puntos de origen e inserción, que se recordará o recordémoslo aquí, que son o se hacen más bien mediante estructuras de tejido conectivo, los tendones y las aponeurosis. Cada músculo del cuerpo siempre tiene en sus extremos unos extremos de tejido conectivo en forma de cuerda, tendón, o en forma de hoja, que caso en el cual llamaríamos o las llamaríamos aponeurosis, que les sirven precisamente para unirse al esqueleto en distintos puntos. Se recordarán que para eso eran los reparos óseos que estudiamos alguna vez en el esqueleto. Por ejemplo,
qué sé yo, si aquí hablamos del braquial anterior, por así decirlo, del músculo braquial, pues ustedes recordarán que el origen es sobre la diáfisis humeral, sobre la cara anterior de la diáfisis del húmero, y la inserción sobre la tuberosidad del cúbito. Y así sucesivamente. La cuestión es que todos los músculos cumplen el mismo requisito. Todos tienen un origen en un punto del esqueleto, en un hueso, y se insertan en otro hueso diferente. Y siempre en el recorrido lo que hacen es pasar articulaciones. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando aquí, del bíceps, por ejemplo, o del braquial, se puede ver cómo la articulación que cruzan es la del codo y esos músculos obviamente están relacionados, como estábamos diciendo ahora, con el movimiento de una articulación que en este caso será la del codo. Todos los músculos cumplen el mismo patrón. Si hablamos del pectoral mayor, por ejemplo, que estaría aquí, pues él viene desde la parte de las costillas, el esternón, la clavícula y termina en el húmero, en la corredera bicipital y cruza la articulación del hombro y mueve el hombro. Esto que estoy diciendo, más allá de ser un simple dato académico o un simple dato pues como anatómico, tiene una implicación. Y es que, por ejemplo, volviendo a lo que estábamos diciendo hace un instante acerca de que muchas patologías dolorosas del cuerpo no se relacionan con los músculos, pese a que son causadas por los músculos, también pasa lo mismo con las patologías articulares. Hay muchos problemas articulares en las personas que los hacen consultar reiterativamente y que deben relacionarse precisamente con los músculos. Cuando una articulación en el cuerpo humano, la que sea, comienza a fallar, cualquier articulación, sea sinovial o no, empieza a fallar, empieza qué sé yo, a moverse, a tener menos arcos de movimiento, menos libertad de movimiento, o a tener restricciones en el movimiento, o a tener problemas, traquidos, clics, cosa que es muy común en las personas. Uno tiene que pensar inicialmente o primariamente es en los músculos que están rodeando, que están relacionados con esa articulación. Y nuevamente llamamos la atención, abriendo paréntesis, sobre el hecho de que muchas personas no lo relacionen. Muchas personas cuando les traquea una articulación cualquiera, el hombro, el codo, las rodillas, piensan en que el problema está en la articulación. Y nuevamente, según lo que estamos diciendo, hay que recordar que es la relación de los músculos con esa articulación lo que tenemos que evaluar. Hay que pensar es en los músculos que mueven esa articulación y eso aplica pues para todos. Entonces aquí muy rápidamente cerrando el paréntesis, hay que recordar es lo que son los orígenes, las inserciones, ¿sí? Y el hecho de que el músculo siempre mueva una articulación para volver a traer a colación que cualquier alteración en los músculos que mueven una articulación genera problemas en una articulación, problemas de movimiento, problemas dolorosos o problemas de traquídos y cosas por el estilo. Cerremos el paréntesis y continuemos. También debemos recordar que un músculo esquelético, cualquiera que sea, como todo órgano del cuerpo, va a estar compuesto de células. En este caso, en los músculos, pues las células que los conforman o que los forman o que los componen, pues son las fibras musculares, las células musculares. Se recordará que ese es el nombre que tienen, ¿no? Estamos hablando del término fibra y alguna vez mencionamos que el término fibra pues es sinónimo de célula muscular o de miocito, que es exactamente lo mismo. Bueno, la cuestión es que los músculos, todos nuestros músculos están compuestos básicamente por células que pueden tener largos variables, como dice aquí la diapositiva, de milímetros a centímetros. Puede haber músculos de hasta células de hasta 30 centímetros de largo. Caso concreto, por ejemplo, músculos grandes como el cuádriceps o el dorsal ancho que tienen fascículos y tienen células muy largas y que esas fibras se agrupan en paqueticos, una serie de pequeños paquetes llamados fascículos, cosa que se evidencia muy bien en los esquemas o en estos dibujos, en donde se ve un músculo cortado axialmente, cortado transversalmente, y se ve cómo realmente el músculo está compuesto por pequeños paquetes de células, de fibras. Aquí se puede ver cómo al sacar un fascículo completo, un paquete de células, pues se puede ver cada una de las células que lo conforman. Este sería, en este caso, la fibra muscular o la célula muscular que está pues obviamente asociada a este fascículo y que junto con otros fascículos compone un músculo esquelético. Eso solamente pues para recordar que la estructura de los músculos está empaquetada en compartimentos. Sí son células, pero las células están básicamente puestas o están agrupadas en fascículos musculares dentro de la estructura muscular. De hecho, son los fascículos musculares lo que le da ese aspecto de tiras o de hilos que tienen los músculos, que normalmente se aprecia en los esquemas y en las disecciones. Me voy a adelantar un poquitico aquí para mostrar otra imagen para ilustrar lo que estamos diciendo. Cuando se ve un músculo, por ejemplo, cualquiera, aquí en este caso, por ejemplo, el pectoral mayor, o cualquiera, ¿no? Cualquiera de estos, se ve ese aspecto de estar hecho como por pequeñas cuerdas. Cada una de esas cuerdas, pues son los fascículos musculares, paqueticos de células, paqueticos de fibras, que son pues en última instancia las que se van a contraer.
Me parece que vale la pena mencionar aquí de todas maneras que cada fascículo muscular es una unidad contráctil independiente dentro del músculo. Es decir, probablemente ustedes se han dado cuenta que cuando uno contrae un músculo, cuando uno va a activar un músculo cualquiera del cuerpo, el músculo es capaz de ejercer ciertos grados o ciertos niveles de fuerza. Es decir, no es lo mismo un músculo que se contrae simplemente cuando yo voy a flexionar o doblar el codo, a cuando el músculo hace lo mismo, pero lo hace ya, por ejemplo, como en esta imagen, cargando el peso del cuerpo. Obviamente el músculo tiene que ejercer más fuerza. Pues bien, la capacidad que tiene un músculo de ejercer más o menos fuerza radica precisamente en esta organización en fascículos. Cuando el músculo tiene que contraerse solamente para hacer un movimiento mínimo que no implica fuerza, la cantidad de fascículos que se contraen son pocos, ¿sí? Pero la cuestión es que si el músculo tiene que hacer mucha fuerza, o sea, tiene que ejercer una contracción contra resistencia con mucha fuerza, como en el caso de esta imagen, cuando se hace una flexión de estas, levantando el peso del cuerpo, pues lo que hace simplemente el cerebro es activar todos los fascículos o una mayor cantidad de fascículos para que el músculo pueda ejercer fuerza. Esta agrupación en fascículos, lo que quiero decir es que esta agrupación en fascículos, pues tiene esa facilidad. El hecho de que dependiendo del número de paquetes que se activen, el músculo puede ejercer más o menos fuerza. Eso es una ventaja pues adicional que tiene precisamente esa estructura en fascículos. Ahora, también es muy importante, pienso yo, que repasemos o que recordemos algunas de las características que tienen las fibras musculares. Ellas son células, como pues dijimos hace un momento y como ustedes recordarán, pero son células que son diferentes a la célula promedio. Son células que ya decíamos que eran alargadas, pues de hasta centímetros de largo, y son células cuyo principal componente no es el agua. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte de una fibra muscular en donde se puede apreciar la membrana, ¿sí? O sea, la membrana plasmática, pues que es, aquí sería la membrana sarcoplásmica, pues sería como el nombre que llevaría, pero es la misma membrana celular, hecha de fosfolípidos y todo lo que aprendimos. Y adentro de la célula, en el citoplasma, vemos que es un citoplasma muy diferente al de una célula normal. En un citoplasma de una célula típica, por así decirlo, recuerden que el principal componente es el agua, mientras que aquí en las células musculares el principal componente es la proteína. Dentro de estas células hay una gran cantidad, hasta el 80% o más incluso, de unos pequeños filamentos o unas tiras, si se permite la palabra, que están hechas de proteína. Estoy hablando de cada uno de estos elementos que señalo aquí con el puntero. Cada uno de estos elementos es una miofibrilla y está hecha de proteína. Y como se puede apreciar en esta imagen, pues son el principal componente de las células musculares. Ahí ya, obviamente tienen agua, claro, pero el principal componente es la proteína sin duda alguna. Y aquí en esta imagen de abajo se puede ver una ampliación de una célula muscular. Nuevamente vemos la membrana, aquí se puede ver muy claramente, y se ve cómo pues las miofibrillas, las tiritas esas hechas de proteína, pues son el principal componente. Es una célula al final de cuentas y tiene todos los componentes de la célula. Tiene su membrana, como decíamos ahora, tiene muchas mitocondrias. Esto es importante tenerlo en cuenta aquí. Las células musculares esqueléticas tienen una gran cantidad de mitocondrias y tienen este retículo que es el equivalente al retículo endoplásmico de las células. Aquí se llama retículo sarcoplásmico, pero es el equivalente al retículo endoplásmico que tienen las células normalmente. Una red de tubos, pues digámoslo así, o de sacos hechos de membrana también. Y tiene una gran cantidad de núcleos y aquí lo podemos apreciar también, ¿no? Es una característica también que creo que sobre la que alguna vez llamamos la atención. Las células musculares tienen una gran cantidad de núcleos porque necesitan una gran cantidad de regiones controladoras por ser precisamente tan largas. Cada una de estas miofibrillas o cada uno de estos tubos o de estas tiras que componen las células musculares, como se puede apreciar aquí, están fragmentadas, están segmentadas, divididas en unas zonas que se denominan sarcómeros. Y esto, pues lo mencionamos es porque, como se recordará, funcionalmente hablando, el sarcómero, que sería cada uno de estos segmenticos que estoy señalando aquí, este segmentico, este bloquecito que se ve aquí, es la unidad funcional de las células musculares. Esto es realmente lo que se contrae como si fuera un acordeón. Él tiene la capacidad realmente de acortarse o alargarse por cambios químicos y eso es lo que genera que toda la célula pueda eventualmente acortarse o relajarse y lo que en última instancia va a hacer que todo un fascículo y que todo un músculo completo que está hecho con la misma estructura se contraiga y se relaje y pueda generar movimiento. Pues precisamente y relacionado con el hecho de que las células musculares, como decíamos, tienen una gran cantidad de mitocondrias, está precisamente esta característica que aparece en esta diapositiva.
son células que consumen una gran cantidad de oxígeno. O sea, la demanda energética que tienen las células musculares es muy alta. Son células altamente consumidoras de oxígeno y eso se explica precisamente por el elevado número de mitocondrias que tiene. Y eso, pues, como estamos diciendo, tiene también otra serie de implicaciones. Por ejemplo, una de ellas es que el consumo de glucosa, en este caso, es muy alto también. Son células que consumen una gran cantidad de glucosa precisamente por el hecho de que tienen tantas mitocondrias y consumen tanto oxígeno, al final de cuentas. De hecho, el metabolismo de una célula, como se recordará, es principalmente aeróbico. El de una célula muscular es principalmente aeróbico. Es decir, ella utiliza glucosa y utiliza oxígeno para poder obtener ATP o energía para los distintos procesos que debe hacer. Esto, pues, digamos que es la forma normal en que trabajan los músculos, pero rápidamente pues mencionémoslo aquí. También es importante recordar que los músculos esqueléticos, y esto es muy importante, ellos tienen la capacidad de producir energía también por vía anaeróbico, cuando por alguna razón el oxígeno no es suficiente para lo que se está haciendo, para la actividad del músculo. Es decir, lo normal es que las células musculares trabajen por vía aeróbica, consumiendo oxígeno y consumiendo glucosa en grandes cantidades, pero cuando el oxígeno falta, pues obviamente hay un mecanismo de emergencia que es coger esa glucosa y procesarla en ausencia de oxígeno, sacando energía de ella. El problema, como ustedes recordarán, porque esto lo explicamos alguna vez, es que el metabolismo anaeróbico de los músculos conlleva siempre a la producción de una sustancia llamada ácido láctico, que es tóxica para las células musculares. Es una sustancia que entorpece bastante la función de las células musculares esqueléticas, aunque haya otros órganos del cuerpo que trabajen bien con él, con el ácido láctico, como el corazón, por ejemplo, pero esto pues, no es interés en este contexto. La cuestión es que para lo que estamos diciendo debemos recordar que las células musculares, a las células musculares esqueléticas no les conviene el ácido láctico. El ácido láctico es una sustancia que, dicho de una manera, pues algo, no sé si exagerada, es tóxica, podríamos decir que tiene efectos tóxicos sobre las células musculares esqueléticas, no es lo ideal. Eso, la producción de ácido láctico y el metabolismo anaeróbico en las células musculares es más bien un mecanismo de emergencia, más bien un mecanismo por el cual ellas logran subsanar el hecho de que no haya eventualmente suficiente oxígeno en determinadas condiciones. Abro un paréntesis aquí para decirles que esto que acabamos de recordar con respecto a las células musculares, o sea, el hecho de que en ausencias parciales o totales de oxígeno ellas produzcan ácido láctico, es muy importante o nos va a servir para entender la teoría de por qué se producen las disfunciones miofaciales y los dolores musculares, que son pues el objetivo de este módulo que estamos discutiendo. Entonces recordemos simplemente, recuerden, son células muy consumidoras de oxígeno, muy consumidoras de glucosa, una gran cantidad, pero que tienen la capacidad de tener mecanismos para sacar energía, mecanismos de emergencia, en la que desafortunadamente se acumula esta sustancia que es nociva o que puede ser, o es más bien, tóxica para los músculos. También todo esto que estamos diciendo aquí, esto que señalamos aquí y acá, va de la mano entonces con el hecho de que los músculos esqueléticos sean estructuras que requieren un gran flujo sanguíneo. A ellos debe llegar una gran cantidad de sangre. Son estructuras muy irrigadas y es lógico que sean así, pues primero porque por la representación corporal que tienen. Estamos hablando de un sistema que ocupa casi la mitad del peso corporal. Tiene que recibir una gran cantidad de volumen sanguíneo, de volemia, pero también precisamente por el hecho de que como son tan dragones de oxígeno y de nutrientes, pues la única forma de proveerles adecuadamente todo eso es a través precisamente de la circulación sanguínea. Esto también tiene una implicación para lo que vamos a ver más adelante. Y es que si partimos de la base de que los músculos son estructuras que requieren o que demandan mucho flujo sanguíneo, mucha sangre, cualquier alteración, por mínima que sea, en la circulación sanguínea, hace que estos mecanismos que son bastante delicados fallen. Dicho de otra manera, las alteraciones circulatorias en los músculos, que son muy comunes, como se verá más adelante, hacen que un músculo tranquilamente ante mínimos esfuerzos, ante mínimas actividades, acumule ácido láctico. Cierro pues el paréntesis aquí, pero debemos recordar el concepto que estamos repasando acerca de que requieren mucha sangre para funcionar normalmente. Y hay una característica también que no quiero dejar pasar con respecto a los músculos, porque también nos servirá para entender algunas maniobras o la lógica de algunas maniobras de relajación, y es que los músculos, todos los músculos del cuerpo están conectados de una manera muy estrecha al sistema nervioso central. Aquí se puede apreciar pues en este esquema, de hecho. En todos los músculos del cuerpo, asociados a las células, a los fascículos, a los músculos y a los tejidos conectivos de los músculos,
En todas esas estructuras hay receptores nerviosos. Hay estructuras de tejido nervioso que tienen la función precisamente de conectar el músculo con el sistema nervioso central. Pues aquí yo me tomé la libertad de ponerle las tres principales o las tres que yo quiero que recuerde, porque son de hecho las que trabajan en conjunto, digámoslo así, para que el músculo funcione coordinadamente. Como se recordará, pues esas tres tienen funciones diferentes. Por ejemplo, la placa motora, si se recuerda, la placa neuromuscular o placa motora, es una estructura que se encarga de permitir la sinapsis o la conexión de el nervio motor a los músculos. Dicho en castellano coloquial, es el punto de ingreso o el punto de conexión por donde la electricidad que viene a través de los nervios motores, que viene obviamente del sistema nervioso central y del cerebro eventualmente, o casi siempre, pues llega al músculo. Es como el enchufe, el punto de conexión del sistema nervioso a los músculos del cuerpo. La placa motora es importante y va a ser muy importante aquí en lo que vamos a hablar de la génesis de los puntos gatillo. Pero la cuestión es, por ahora que estamos repasando, que estamos volviendo a traer conceptos a colación, recordar simplemente la función de la placa motora. Es el punto de conexión del nervio motor o del axón motor. Es una sinapsis que permite que la electricidad ingrese a las células musculares y que, pues, que sea el punto de ingreso y de ahí pues, se distribuirá por otras formas diferentes. También me parece importante, aunque no incluí el esquema aquí, recordar estructuras nerviosas como el uso neuromuscular. El uso neuromuscular es un receptor, si lo recuerdan, sensitivo. Un receptor sensitivo que normalmente lo que hace es percibir los estiramientos bruscos de las fibras musculares. Usualmente es un receptorcito que es aquí, pues podríamos pintarlo, digámoslo, ejemplificarlo por acá. Es un receptorcito que está puesto paralelo a los fascículos, a las fibras musculares, y que cuando por alguna razón el músculo se estira bruscamente o las fibras se estiran bruscamente, él también se estira y manda señales al sistema nervioso a través de axones sensitivos en este caso, y pues de alguna manera permiten que se generen respuestas reflejas. Por ejemplo, cuando los usos neuromusculares se activan en un músculo, siempre la electricidad que llega a la médula, proveniente pues de la activación del uso, genera siempre una respuesta de contracción porque la electricidad que está aquí pasa a través de otras neuronas otra vez nuevamente al axón motor. Es decir, lo que estoy diciendo, pues, de otra manera, es que cuando yo estiro bruscamente un músculo, o estiro una zona de un músculo bruscamente, la respuesta que se genera siempre es una respuesta de contracción, porque se genera una especie como de circuito o de arco reflejo, que es casi como se llama, entre el uso, la médula y la placa motora. Es simplemente lo que estamos contando aquí. La electricidad que produce el uso cuando se estira se va a través del axón sensitivo, llega a la médula y pasa al axón motor para generar una respuesta de contracción. Entonces aquí lo que hay que recordar es que los usos musculares, si bien sensan o perciben el estiramiento brusco de las fibras, producen respuestas de contracción o producen respuestas reflejas de contracción. Y recordamos finalmente en este repaso de las células musculares a los órganos tendinosos de Golgi u órganos musculotendíneos o musculotendinosos como también se llama. Estos órganos tendinosos, como se recordará, también son estructuras sensitivas que normalmente se ubican en los extremos de los músculos, no están metidos dentro del tejido muscular, dentro del parénquima, sino que están metidos es propiamente en los extremos. Es decir, yo me adelanto a esta, voy a poner este esquema, de aquí me interesa el dibujo, están puestos aquí, están puestos o en esta parte, por así decirlo, o aquí, no en el tejido muscular, no en el vientre, sino propiamente en los extremos, y se encargan es básicamente de sensar o de percibir los estiramientos de los extremos de los músculos, los estiramientos, digamos, los sostenidos o mantenidos en el tiempo. Y también tienen la capacidad, a través precisamente pues, de la conexión con la médula, de generar respuestas reflejas. Cuando los órganos tendinosos de Golgi se activan en un músculo por el estiramiento de los extremos, la respuesta refleja es la relajación. Ellos básicamente cuando mandan o llevan electricidad desde el músculo hacia la médula, lo que hacen es precisamente cortar el paso de electricidad o bloquear el paso de electricidad por el axón motor y generan la relajación de los músculos. Entonces, rápidamente para recordar, hay que, pues aquí para resumir, hay que recordar que todos los músculos del cuerpo están cableados, literalmente están conectados en unos circuitos muy bien diseñados al sistema nervioso central.
y que trabajan por reflejos. Trabajan básicamente por estructuras que están metidas en los músculos y que producen señales y que van a la médula y que generan respuestas reflejas, dependiendo pues de lo que se active. Y en todo eso está involucrada la placa motora, que al final de cuentas es pues como el punto de activación o el punto de conexión del nervio o del axón motor por donde entrará la electricidad a los músculos para que se puedan activar. Eso pues es básicamente lo que quería repasar con respecto a las fibras musculares. Muy bien, y en este repaso de la estructura muscular que estamos haciendo, pues el último conceptico para recordar con respecto a la arquitectura o estructura muscular es la forma que tienen los músculos. De los 650 y tantos músculos que tiene el cuerpo humano, todos prácticamente se pueden englobar o se pueden clasificar según una de estas formas que estamos viendo aquí. Eso dependerá mucho de la orientación o de la forma en que están puestos los fascículos. Es así como entonces por eso tenemos músculos circulares, como los esfínteres o el orbicular de los párpados, de los ojos, el orbicular de los labios, etcétera. O músculos, por ejemplo, fusiformes, como el braquial anterior, por ejemplo, que se me viene aquí a la cabeza en este momento. Músculos unipeniformes, como por ejemplo, qué sé yo, el músculo, los flexores, por ejemplo, el flexor, el palmar mayor o flexor radial del carpo. Músculos, por ejemplo, bipeniformes que tienen forma como de dos plumas, como si fueran dos plumas convergentes, como por ejemplo el recto femoral, el recto anterior del muslo. Músculos con forma de abanico, que llamamos convergentes, como el pectoral, por ejemplo, que es un buen ejemplo de esto, o el dorsal ancho. Músculos multipenados o multipeniformes, como el deltoides, que tienen esa forma como si fueran varias plumas juntas, agarradas en un solo punto, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que la forma que tienen los músculos y la clasificación pues, que se genera de esas formas depende de la orientación que tienen los fascículos musculares. Y esa orientación es importante porque de alguna manera es el mapa visual que vamos a recordar para saber cómo se van a hacer las maniobras de examen, de palpación y las diferentes maniobras que se hacen con los músculos. De alguna manera, los fascículos o la orientación que tienen los fascículos de un músculo nos sirven de guía. Por ejemplo, cuando yo quiero palpar o examinar un músculo cualquiera, yo debo siempre recordar o tener presente que lo que estoy tocando es el músculo, pero debo poner mis manos o mis dedos o con lo que esté palpando en la dirección de los fascículos. Es decir, si yo quiero, qué sé yo, si yo quiero palpar el pectoral mayor, pues yo tengo básicamente que dibujar con mis manos o seguir con mis manos la dirección de los fascículos, la forma en que van los fascículos. Y también cuando quiero, por ejemplo, no sé, hacer otras maniobras que verán ustedes que tienen como base también la dirección de los fascículos, por ejemplo, las fricciones transversas de Siriax que se hacen en el sentido contrario a los fascículos del músculo. Es decir, los fascículos del músculo son una guía, más allá de que sean algo que le permita a uno clasificarlo en formas y todo lo que estamos diciendo que es válido, nos sirven de guía. Hay que recordar o hay que tener de alguna manera memoria visual para recordar cómo van los fascículos de un músculo, porque así, con base en eso, es que vamos a hacer distintas maniobras, tanto de palpación, relajación o de estiramiento muscular. Bueno, entonces la idea es que ya creo pues que con los conceptos que vimos hemos repasado algo. Miren que no entramos en mucho detalle, solamente algunos conceptos básicos sobre la estructura o arquitectura de los músculos. Lo que hablamos, ¿no? Lo de los fascículos, la orientación, las estructuras nerviosas, etcétera, etcétera. Vamos a continuación a hablar de algunos conceptos también muy elementales sobre mecánica muscular. Conceptos pues, que nos servirán también para el lenguaje o para la jerga que estamos manejando aquí y para que nos entendamos cuando estemos hablando de maniobras o de cosas relacionadas. Y el primer concepto, la primera cosa que tenemos que recordar de la mecánica del músculo es cómo se ubica o se disponen ellos en el esqueleto, que ya lo mencionamos. En todo músculo esquelético yo puedo reconocer siempre tres partes básicas, que van a ser el origen, la inserción y el vientre. Pues rápidamente creo que se recuerda, pero pues repasémoslo aquí. Recuerden que el origen y la inserción son los puntos de unión al esqueleto. Son los puntos en donde el músculo está fijo al esqueleto en algún reparo óseo, de los que estudiamos alguna vez. La diferencia entre el origen e inserción es la movilidad que tienen los segmentos. El origen usualmente es un segmento más quieto, más inmóvil, y la inserción es un segmento mucho más móvil. Sin embargo, aquí hay que ser como justos con esto y decir que si bien esto tiene su valor desde el punto de vista anatómico,
en lo que nosotros vamos a hacer en las maniobras y en la identificación de los músculos, nos sirve sobre todo recordar es de dónde está unido el músculo, o sea, los huesos de unión. Sí, es válido que el uno sea el origen y que el otro sea la inserción, pero lo importante aquí es recordar de dónde a dónde va. No sé, si estamos hablando aquí del bíceps, por ejemplo, recordar que va de la escápula al radio, eh, más allá pues de tener la claridad de que la porción larga del bíceps se origina en un punto y que la porción corta se origina en otro. O sea, la idea es más que todo ser prácticos con esto y recordar los huesos. Y recordar de todas maneras que el uno es el origen y la inserción, aunque vamos a palparlo siempre de hueso a hueso, de los puntos de unión al esqueleto como tal. Con respecto al vientre, pues no hay mucho que decir porque también es claro recordarlo. El vientre es la porción de tejido muscular que está contenido entre el origen y la inserción. Es donde está realmente la mayor parte del tejido muscular. Lo que vamos a ver nosotros, lo que vamos a palpar son los vientres musculares propiamente. Y las disfunciones miofaciales, como lo vamos a ver más adelante, se hacen es principalmente en los vientres musculares. Ya pues en su momento hablaremos un poco más detalladamente de eso. También con respecto a la mecánica de los músculos, rápidamente mencionemos que los músculos, los distintos músculos en el cuerpo, con respecto a lo que generan sobre una articulación, se pueden agrupar en categorías funcionales o en grupos funcionales. Por ejemplo, cuando varios músculos, dos o más, trabajan sobre una articulación y todos hacen la misma acción, el mismo movimiento sobre la articulación, uno dice entonces que esos músculos son agonistas. Músculos agonistas, como se recordará, son los que hacen el mismo movimiento, la misma acción sobre una articulación. Es decir, en la flexión del codo o al doblar el codo, son agonistas el braquial anterior, el bíceps y el brachiorradial o supinador largo, como normalmente se llama. Esos tres músculos tienen en común que los tres ayudan a hacer este movimiento de flexión como tal. Entonces, son agonistas. También sabemos o recordamos que los músculos que se oponen entre sí o que sobre una articulación determinada hacen movimientos o acciones contrarias son los antagonistas. El mismo ejemplo. Si yo tengo aquí el braquial anterior, el bíceps y el brachiorradial, que son los que flexionan o doblan el codo, los extensores o los que hacen el mecanismo contrario serán los antagonistas. En este caso, el tríceps y el anconio, por así decirlo. Es decir, es siempre esta agrupación de agonistas y antagonistas se hace con base en lo que hacen grupos musculares sobre una articulación específica, sobre el movimiento que hacen sobre una articulación. Yo diría que son como los principales, digámoslo así. Sinergistas y fijadores también son clasificaciones que se hacen con respecto a la funcionalidad de los músculos en una articulación. Por ejemplo, los sinergistas son los que trabajan juntos para que una articulación se pueda mover, sin que necesariamente esos músculos estén sobre la articulación o muevan esa articulación. Me explico. Cuando yo voy a doblar el codo, por ejemplo, sí, los músculos principalmente están trabajando sobre la articulación del codo, pero existen músculos que no están sobre el codo, por ejemplo en el hombro, que están agarrando y fijando el húmero, el hueso del brazo, para que no se mueva y que esos otros músculos puedan ayudar a, los que van a doblar el codo puedan doblar el codo efectivamente. Es decir, son músculos que no están sobre la articulación que se está moviendo y sin embargo indirectamente están colaborando con el movimiento de la articulación. Eso serían básicamente los sinergistas. Y los fijadores son como protectores. Si cogen la articulación y la dejan quieta para que no se mueva, para protegerla o para la mecánica pues, corporal en general. Aquí los que más nos interesan desde el punto de vista de la práctica y lo que vamos a hacer son, diría yo, los agonistas y los antagonistas. Porque casi siempre, como decíamos ahora, cuando aparece un problema en un músculo o en un grupo muscular y que afecta una articulación, usualmente el grupo completo de agonistas y antagonistas está afectado. Es decir, cuando yo tengo un problema en un músculo cualquiera como el bíceps, pues yo debo buscar problemas en el bíceps, alteraciones en el bíceps, pero también es prudente buscarlo en los agonistas, es decir, en el braquial, en el supinador largo y en los antagonistas, porque de alguna manera se afectan al trabajar todos en bloque o al trabajar todos conjuntamente. Y un último concepto que quisiera mencionar sobre los músculos, sobre la mecánica muscular, pero solamente como título de dato curioso, es el hecho de que los músculos generan fuerza porque están organizados sobre el esqueleto, siguiendo los principios de máquinas simples en física, o sea, los principios de palancas. Uno puede ver que prácticamente todos los músculos, para mover el esqueleto y para poder levantar grandes pesos y levantar grandes cargas,
funcionan es con el mecanismo de palancas, como estamos diciendo, como máquinas simples. Aquí se ven algunos ejemplos y esto lo estoy diciendo es como a título pues de curiosidad más que todo, porque esto pues desde el punto de vista de lo que vamos a ver en las disfunciones miofaciales no tiene mucho eco, mucha significación, pero vale la pena pues mencionarlo. Por ejemplo, el bíceps, aquí se ve que si se ve la estructura del bíceps, prácticamente es una palanca, digámoslo así, de una máquina simple de primer grado, una palanca de primer grado. Se ve dónde está el punto de apoyo, dónde se hace el esfuerzo y dónde está la carga. Esto que está aquí, esta descripción de esta palanca, es la forma en que está puesto el bíceps. Y lo mismo aplica para muchos otros músculos. Aquí hay otra, por ejemplo, en donde se ve cómo la estructura del músculo junto con los huesos y las articulaciones que participan en el movimiento simulan o están organizados siguiendo las máquinas simples, pues, o el mecanismo de palancas. Aquí se puede ver cómo la fuerza se hace por aquí, la actividad pues, del músculo es la que levanta esto, cómo la carga estaría en la mitad, en este caso el peso del cuerpo, y el punto de apoyo pues sería aquí, o sea, simula de alguna manera esta palanca, y lo mismo aplica para este otro músculo. Eso es como les digo, es un dato más bien curioso de mecánica muscular, pero eso es lo que permite que el músculo o que los músculos muevan el cuerpo humano como si realmente no pesara. El cuerpo, solamente piensen en un momento en cuánto pesa una cabeza, cuánto pesa el cuerpo, cuánto pesa una persona, y miren lo grácil y lo ligero que se puede mover una persona, lo hábil que puede ser una persona cuando se mueve, y eso básicamente se explica es por la organización que tienen los músculos con las articulaciones y los huesos en forma de mecanismos de palanca. Si no fuera por eso, seríamos torpes moviéndonos y los músculos tendrían que ser gigantes para mover grandes cargas. Y no son así precisamente por la organización que tienen. Muy bien, y ya habiendo estudiado o repasado más bien la estructura de los músculos, de todo el sistema muscular, y habiendo mencionado esos dos concepticos de la mecánica muscular, vamos a pasar a continuación a hablar de un tercer componente relacionado con el sistema osteomuscular, que son propiamente las fascias. Vamos a recordar algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta con respecto a las fascias y el sistema facial. Por lo que decíamos al principio de esta explicación, con respecto al hecho de que normalmente las fascias uno a veces no le da, digamos, la suficiente relevancia, pero en las disfunciones miofaciales y en los puntos gatillo, que es como el eje central de lo que vamos a discutir en kinestética, las fascias juegan un papel muy relevante y es por eso que tenemos que repasar algunos conceptos con respecto a ellas. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de fascia, estamos hablando de una estructura que abarca muchas cosas distintas, de distintos componentes o que se extiende por todo el cuerpo. Usualmente nosotros nos hemos referido al término fascia relacionado casi siempre con la musculatura, pero como vamos a ver a continuación, el término fascia es más amplio, involucra o abarca más cosas. Por ahora, bástenos decir que la palabra fascia o el término fascia, que proviene precisamente de una raíz latina que significa esto que están viendo aquí, estuche, vendaje, envoltura, etcétera, etcétera, hace referencia en el cuerpo humano a básicamente una serie de tejidos conectivos o de capas de tejidos conectivos que va por todo el cuerpo. Y sí, pues claro, se relaciona una gran cantidad o digámoslo en buena medida con los músculos, pero como dice aquí la definición que debemos recordar, prácticamente la fascia se relaciona con todos los órganos del cuerpo y con todas las estructuras. No hay prácticamente ninguna estructura del cuerpo que esté vedada al alcance de las fascias, va por todas partes. Esos tejidos conectivos que nosotros llamamos fascias tienen muchas funciones en el cuerpo. Un error, por ejemplo, que cometemos mucho es pensar simplemente que son envolturas y ya, que son simplemente pues como protectoras como tal. Y si bien eso es verdad, eso es cierto porque son realmente envolturas de tejido conectivo, yo quiero que quede claro o volver a mencionar nuevamente que tienen funciones que son cruciales para la homeostasis o para el equilibrio del cuerpo. Si hacemos un recuento de las funciones de la fascia, pues la primera que tenemos que mencionar, obviamente, es esa que estábamos diciendo. Al final de cuentas, la fascia envuelve todo o envuelve prácticamente todos los órganos o estructuras del cuerpo. Aquí podemos apreciar en esta imagen, sobre la que volveremos más adelante, un ejemplo de lo que estamos diciendo. Aquí vemos la fascia profunda o la fascia muscular, ya hablaremos de ella en un instante, envolviendo todo el sistema muscular y todo el sistema osteoarticular. Pero como se puede apreciar en esta otra imagen, la fascia no está solamente, como decíamos ahora, relacionada con los músculos,
sino que aquí se puede ver muy claramente cómo se relaciona con los intestinos, por ejemplo. Entonces, claro, una función muy obvia de las fascias, precisamente por el hecho de que son envolturas, es que protege estructuras, protege órganos que pueden ser vísceras, músculos, huesos, articulaciones, etcétera, pero protege y envuelve. Y a la vez protegiendo y envolviendo, pues prácticamente sirve de medio de integración y de conexión entre los distintos órganos. Por dar un ejemplo, aquí en esta imagen que estamos viendo parte de la fascia visceral o parte del tejido conectivo que rodea los intestinos, en este caso, el mesenterio, pues nosotros podemos ver cómo de alguna manera este segmento del intestino de alguna manera está relacionado con este otro segmento que está aquí a través de un tejido conectivo que lo rellena como tal. Las fascias tienen, digamos, esa capacidad de comunicar distintos órganos o distintos tejidos entre sí, y por eso es que cuando hablamos de las funciones tenemos que relacionar o tenemos que tener presente que las fascias conectan cosas, conectan músculos entre sí, vísceras entre sí, órganos inclusive de distinta índole. También es muy importante que recordemos que entre las funciones de la fascia hay una que para lo que vamos a ver aquí o para lo que estamos estudiando tiene una relevancia mayor. Las fascias son el medio por el cual las distintas estructuras que recorren el cuerpo se anclan o se sostienen. Precisamente eso es lo que significa esa función que está ahí, servir de suspensión, de anclaje o de fijación. Yo creo que los dos ejemplos más claros de esta función de la fascia es precisamente esto que están viendo en esta imagen, los vasos sanguíneos. Pues si ustedes alguna vez han visto una imagen del sistema circulatorio, ustedes saben que el sistema circulatorio pues va por todo el cuerpo, esa red de tuberías o de conductos que llevan sangre, pues prácticamente va por todas partes, pero tiene que ir sostenida en algo. Ella sí va y tiene una distribución espacial, pero lo que la mantiene en posición, lo que mantiene más bien esos vasos sanguíneos en posición, es el tejido conectivo que los rodea, las fascias. Aquí podemos ver tres buenos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en esta imagen central se ve una estructura venosa, se ve una vena, un vaso sanguíneo que obviamente lleva sangre, y se ve que ella discurre o avanza entre fascia, entre tejido conectivo. Si no fuera por ese tejido que está a los lados, pues obviamente esto quedaría, digamos así, volando, quedaría en el aire y no tendría un método efectivo para fijarse o para anclarse. Entonces, por eso decimos que las fascias fijan o anclan cosas. Esto mismo ocurre también, por ejemplo, con los nervios, con las estructuras nerviosas, que son, como ustedes recordarán, los cables que llevan electricidad por el cuerpo. Pues bien, esos cables sí avanzan por el cuerpo, pero tienen que ir sostenidos por algo. Y lo que lo sostiene, pues obviamente es el sistema de fascias o todas las fascias del cuerpo. Aquí se puede ver, aunque no sé si la imagen es clara, cómo entre las distintas fascias, por ejemplo, la superficial y la profunda, pues se ve cómo hay un pequeño paquete de nervios y que se incluye vasos sanguíneos, y precisamente estos tejidos conectivos que se ven ahí como pegados, digámoslo así, sostienen esas estructuras en posición. Lo mismo en esta imagen que está aquí. Aquí se ve una vena importante, ¿sí? que pues, gracias al tejido conectivo que está alrededor, pues se mantiene en posición, se pega y se ancla y le da como una estabilidad espacial pues a esas estructuras. Esa sería la tercera, perdón, función importante de la fascia con respecto a que sirve o da anclaje, fijación y suspensión a distintas estructuras del cuerpo. De igual manera, hay funciones de la fascia que a veces uno no las intuye, pero que son muy importantes dentro de la economía del cuerpo. Una de ellas, por ejemplo, es que gracias a las fascias, y en este caso sí es particularmente gracias principalmente a la fascia muscular, la profunda, el cuerpo mantiene cierto grado de armonía postural o de armonía mecánica. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, esta imagen en la que se aprecian dos hábitos corporales distintos, una persona correctamente equilibrada, digámoslo así, en sus segmentos corporales, y vemos esta en donde se evidencian claramente alteraciones en la mecánica corporal, una de las causas de que ocurra esto es la fascia. Una fascia o las fascias en buen estado, de alguna manera mantienen el cuerpo en equilibrio con respecto al espacio o con respecto a la mecánica del cuerpo cuando se mueve o cuando pelea con la gravedad. De hecho, una de las funciones que tiene la fascia, además de lo que estamos diciendo, es precisamente mantener el equilibrio del cuerpo contra la gravedad para que precisamente no nos tumbe. Los músculos obviamente ayudan en eso, pero las fascias cumplen un papel importante. De hecho, como se puede evidenciar en esta imagen, cuando hay alteraciones de fascias, pues el cuerpo pierde esa simetría o ese equilibrio que tiene espacialmente. Todo lo que ustedes están viendo aquí en estas imágenes, en esta secuencia de imágenes, son básicamente alteraciones de fascia que son corregibles, que se pueden revertir
pero que en última instancia ejemplifican lo que estamos diciendo acerca de que las fascias son uno de los componentes que mantiene el cuerpo en equilibrio con respecto al espacio, con respecto a la gravedad o que mantiene pues su mecánica corporal estable. De igual manera, hay otras funciones de la fascia que son igualmente relevantes, así no hayamos incluido un esquema aquí. Una de ellas, por ejemplo, es que la fascia, las fascias en general, están repletas de receptores nerviosos que le están informando al cerebro lo que está pasando en todo momento. Por eso aquí, pues, como se ve en la imagen, decimos que las fascias tienen funciones sensitivas, porque son las responsables de informar al cerebro qué está pasando con una articulación, con un músculo, con una víscera en todo momento. Uno no es consciente de eso, pero esa información está constantemente llegando al cerebro y es precisamente a través de las fascias y a través de los receptores sensitivos que tienen que el cerebro es capaz como de mapear, digamos así, lo que está ocurriendo en todas las vísceras o en todos los órganos del cuerpo. De igual manera, las fascias, y aquí pues obviamente también esto sí es muy particular para la profunda, para la muscular, están relacionadas con el correcto movimiento de las articulaciones. Esto no se debe confundir, pues, en cierta manera con lo que hablamos ahorita acerca de la integridad postural, que está relacionado, pero no es lo mismo. Aquí decíamos que la fascia era la responsable de la simetría o de la armonía corporal del cuerpo con respecto a la gravedad y el espacio. En cambio, aquí lo que estamos diciendo es que la fascia es capaz de influir y de hecho influye sobre el movimiento correcto de las articulaciones. Es decir, como es una envoltura, digamos así, que cruza todas las articulaciones, pues la estabilidad de la fascia, la salud de la misma, es capaz de alterar el movimiento articular. También la fascia tiene funciones nutritivas y aquí de pronto me faltó una en esta diapositiva que quisiera copiarla por aquí. Y yo diría además que de las funciones nutritivas, que además tiene funciones regenerativas, porque todo lo que implica la regeneración de células, la reparación de estructuras cuando hay daños, cuando hay heridas, cuando hay cualquier proceso que agreda a las células, se hace siempre a partir de la fascia. La fascia es la responsable de que no solamente las células se alimenten correctamente, los tejidos conectivos son los responsables de que las células se alimenten correctamente y que se deshagan de sus desechos, sino que además, como estamos diciendo aquí, son las responsables en última instancia de la regeneración y del mantenimiento de las células del cuerpo en el tiempo. Tiene funciones de reparación o de regeneración. Y es que de alguna manera lo que se quiere es rescatar la fascia, por lo que en general la sensación que a veces le queda a uno cuando está estudiando los tejidos conectivos en el cuerpo es que son simplemente tejidos de relleno, tejidos que no simplemente envuelven y ya. Y si estas funciones que hemos mencionado, las que mencionamos porque faltan bastantes, pues son bastante claras o son dicientes, la fascia es crucial dentro de la economía del cuerpo, dentro de la salud del cuerpo. Entonces queremos es, o quiero, es rescatar la fascia un poquitico de ese olvido, porque aquí en lo que vamos a ver, la fascia cumple una función muy importante. En las disfunciones miofaciales, la fascia es central. También debemos recordar, aunque esto pues lo hemos visto en distintos contextos, pero hay que volverlo a mencionar, que la fascia o las fascias del cuerpo, al ser tejido conectivo o conjuntivo, pues como se quiera llamar, pues está compuesto por todos los componentes normales que se estudian o que sabemos que componen el tejido conectivo. Así a título de repaso, pues obviamente aquí podemos ver los dos componentes grandes que, como se recordará, son la matriz extracelular y las células que conforman el tejido conectivo, y obviamente los componentes de cada uno. Rápidamente, para recordar, hay que volver a mencionar rápidamente que las células, entre las células principales o las células más importantes que tiene el tejido conectivo y que tienen las fascias, están los fibroblastos o fibrocitos, que recuerden que es la misma célula, simplemente con distintos grados de madurez. Las inmaduras, pues propiamente son los fibroblastos, mientras que los fibrocitos son maduros. Estas células, como se recordará, pues son las responsables de fabricar las fibras de colágeno y elastina y la sustancia fundamental, donde está el ácido hialurónico y los distintos glucosaminoglucanos o proteoglucanos del tejido conectivo. Entonces, esta célula, pues como se recordará, es una célula esencial o fundamental, yo diría que es la principal del tejido conectivo. Están las células madre, que son las células de repuesto, las mesenquimales, si las recuerdan, que son precisamente las que permiten la regeneración de las células que van muriendo en el cuerpo. Y están los adipocitos que almacenan grasas y las células inmunológicas eh, que están pasando de la sangre o del sistema circulatorio al tejido conectivo. Y en cuanto a la matriz extracelular,
Recuerden pues que básicamente la matriz extracelular son compuestos químicos que están alrededor de estas células del tejido conectivo y son compuestos químicos que entre los que resalta pues el agua que está saliendo del plasma, que es el mismo plasma de la sangre, y la sustancia fundamental, el ácido hialurónico, como dijimos, y las fibras que le dan resistencia. O sea, esto es básicamente como se recordará para darle consistencia al tejido conectivo, la sustancia fundamental, y las fibras pues son básicamente para darle resistencia. Esta mecánica o estos componentes más bien del tejido conectivo son los responsables en última instancia de las características mecánicas que tiene el tejido conectivo y las fascias, características que nos servirán a nosotros, como veremos más adelante, para entender la lógica de ciertas maniobras de liberación de músculos y de fascias también. También es importante que recordemos que, como ahorita decíamos al principio, que pues, la fascia iba por todas partes, uno puede decir que anatómicamente las fascias o la fascia del cuerpo tiene tres componentes, que son los que aparecen en la diapositiva. El primero de esos componentes anatómicos, pues, es la fascia superficial. Aquí se ve en esta imagen la localización tan característica que tiene, que corresponde, pues, en última instancia a lo que está relacionado con la hipodermis o el tejido celular subcutáneo. La fascia profunda, que sería el segundo componente de las fascias del cuerpo, del sistema facial, la que rodea los músculos con todas sus derivaciones que enseguida las mencionaremos, y las fascias viscerales, que incluyen las meninges, que son las que rodean los órganos que están incluidos en cavidades. Esos tres podríamos decir que son los tres componentes anatómicos del sistema de fascias o de toda la fascia en el cuerpo humano como tal. La primera de estas es la fascia superficial, que pues nuevamente y a título de repaso pues la mencionamos aquí. Recuerden que es básicamente la hipodermis o el tejido celular subcutáneo con las características que tiene. Esto es un tejido conectivo, como se recordará, con un porcentaje muy alto, con una gran cantidad de células adiposas, de esa célula pues que decíamos que estaba presente en el tejido conectivo. Entonces, esa es como la característica, pero también tiene pues los otros componentes de las fases del tejido conectivo. Tiene ácido hialurónico, líquido tisular, colágeno, elastina, etcétera, organizado de una manera muy particular. Noten, por ejemplo, como en la fascia superficial, que sería pues esta lámina que se ve aquí de colágeno, pues estamos viendo una serie de derivaciones que de alguna manera la vinculan o la ligan con la dermis, en este caso, con las capas más externas de la piel o más superficiales, y que la ligan también a través de bandas de tejido conectivo de colágeno con la fascia profunda, la fascia muscular. En última instancia, pues uno habla de fascia superficial y hace referencia a todo esto, pero el término fascia superficial realmente hace referencia a esta hoja que está aquí ligada pues con los otros dos componentes que acabamos de mencionar. La localización o la visión que tiene en un cadáver, pues es esta misma. Pues aquí, pues esta es una visión esquemática que nos permite pues ver la distribución, pero miren que es en última instancia la misma, lo mismo, la forma en que se distribuye en el cuerpo. Aquí se ve muy claramente todo el concepto de fascia superficial. Se ve arriba las dos primeras capas de la piel, la epidermis aquí y la dermis acá. Y se ven, obviamente, se ve la localización o el punto donde está la fascia superficial, esta membranita que está acá, asociada, pues como estábamos diciendo, por tabiques de tejido conectivo a los tejidos profundos, a la a la fascia profunda en este caso como tal. Ese es el aspecto que tiene y pues para disecarla, digámoslo así, o para verla como se ve aquí, habría que quitarle toda la grasa que normalmente contiene. Usualmente nosotros cuando utilicemos el concepto de fascia superficial o el término fascia superficial, hablaremos de la hipodermis, porque pues como se dieron cuenta en estas imágenes, realmente se comporta como un solo bloque. Uno no puede coger y separar estos componentes uno a uno, porque uno realmente trabaja todo el bloque completo de la fascia superficial junto con los adipocitos que están ligados a ella, con los lobulitos de grasa pues que están ligados a ella. Entonces, para facilitar las cosas, cuando hablemos de fascia superficial, hablaremos desde esta capa que está debajo de la piel, que pues probablemente ustedes ya la recuerdan, porque ya en su momento alguna vez pues también la definimos. Con respecto a la fascia profunda o muscular, pues la localización es bastante clara también. Es la capa que sigue hacia adentro, hacia la profundidad del cuerpo. Después de la superficial, yo me encuentro estas bandas o esta envoltura más bien de tejido conectivo que envuelve todo el sistema muscular. O sea, absolutamente todo el sistema muscular está envuelto en una hoja, en una envoltura, valga la redundancia, de tejido conectivo denso, muy fuerte, con mucho colágeno, que corresponde pues a la fascia profunda o la fascia muscular.
Aquí se puede ver, por ejemplo, en esta imagen, la del muslo, pues se ve pues, la disposición, digámoslo así, de esas hojas de fascia relacionadas en este caso con el cuádriceps crural, viendo pues cómo envuelve todo el paquete muscular del cuádriceps, más los aductores, más todos los músculos que están en el muslo. La idea o el concepto es que sí, o sea, esa envoltura de los músculos, pues es lo que nosotros vamos a llamar fascia profunda, como se ve aquí también en esta imagen. Aquí se ve pues claramente la asociación que tiene y las funciones. ¿Sí? La fascia profunda o fascia muscular, pues nosotros podemos llamarla de esta manera, también como aparece aquí. Puedo llamarla miofascia o fascia profunda o muscular, son términos pues que a veces empleamos de manera indistinta. Y como dice aquí muy claramente, está relacionada con los músculos, porque de alguna manera forma la estructura que sostiene los músculos, es lo que le da, ¿cómo decirlo?, el andamiaje en el cual se estructuran los músculos o se forman los músculos, se organizan espacialmente. De hecho, recuerden que esta fascia profunda o miofascia o fascia muscular es la que se mete dentro de los músculos y va a dar origen a otras cosas que están relacionadas con los músculos que estudiamos alguna vez. Por ejemplo, los tejidos conectivos que están siempre metidos dentro de los músculos, que aparecen aquí pues con los nombres de epimicio, endomicio y perimicio, perdón ahí por la autocorrección, es perimicio, esos son componentes también de la fascia, pero son derivaciones de la fascia profunda. Es esta misma fascia que simplemente penetra hacia los músculos y prácticamente separa y envuelve todas las estructuras. Acá hay una imagen precisamente de ese fenómeno. Aquí podemos ver cómo la fascia profunda que envuelve el músculo o los músculos por fuera, se puede ver pues la penetración, se ven las banditas de tejido conectivo, de colágeno en este caso, que van metiéndose, invadiendo los músculos y pues prácticamente se meten a todo punto, llegan a todo punto. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo dentro de un músculo envuelve un fascículo y ese tejido conectivo, esa parte de la fascia sería el perimicio, y cómo en las células, envolviendo las distintas células, está el endomicio. Sí, entonces, la idea es que los tejidos conectivos de los músculos que alguna vez estudiamos, perimicios, endomicios, epimicios, que pues, aparecen en todos los textos descritos, son también componentes de la fascia profunda, de la miofascia o de la fascia muscular. E incluso es esta misma fascia y estos mismos tejidos conectivos, estos, los que en los extremos de los músculos van a formar las uniones o las estructuras de unión, es decir, los tendones y las aponeurosis que le servirán pues obviamente a, a los músculos para unirse al esqueleto. Es decir, lo que se quiere como, la idea que se quiere dejar aquí más que pues, volver a mencionar en detalle la fascia profunda es que es muy importante que nosotros entendamos que los músculos y la fascia son una sola cosa. O sea, uno no puede percibir un músculo o una estructura muscular ni la función de un músculo sin la fascia que está con él. En este caso, pues hablando de la profunda. Prácticamente son inseparables. De hecho, uno habla desde una estructura que se llama miofascia, haciendo referencia a las dos cosas que trabajan juntas. Miren, por ejemplo, este concepto que está aquí en esta diapositiva acerca de que la fascia profunda, la muscular, es la responsable de la mayor parte, o bueno, no de la mayor parte, pero sí de una parte importante de la fuerza que es capaz de ejercer el músculo. Es en cierta forma, como decimos ahora, lo que estructura los músculos para que ellos tengan una forma determinada y una espacialidad determinada. Entonces, aquí, para resaltar, muy importante, uno no puede hablar de músculos por un lado y de fascia por el otro. No, hay que hablar de una sola estructura que es la miofascia porque todo funciona en conjunto y de hecho, como vamos a ver en la explicación siguiente, pues prácticamente las disfunciones que causan dolores en los músculos son disfunciones en la miofascia, o sea, tanto en los músculos como en la fascia que está relacionada con ellos. El tercer componente del sistema facial, y vuelvo nuevamente a esta diapositiva para que lo recuerden, es la fascia visceral. Siendo legales y claros, esa no nos importa mucho aquí, pero pues a título de mención, de todas maneras, traigámosla y dejémosla aquí. Es la que envuelve los órganos que están metidos en cavidades, las vísceras como tal. De ahí su nombre de viscerofascia o fascia visceral. Aquí tenemos varios ejemplos, que aparecen separaditos aquí, de fascias viscerales, de envolturas de órganos. Por ejemplo, las pleuras que envuelven los pulmones con sus características anatómicas que no traeremos a colación aquí porque no es de este contexto. Por ejemplo, el pericardio que envuelve el corazón es también parte de la fascia. Por ejemplo, el peritoneo, que aquí en esta imagen no me quedó, pero el peritoneo que envuelve las vísceras abdominales también.
algunas, no todas, las meninges que envuelven las estructuras del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Esas fascias, esas viscerofascias, pues también tienen las mismas funciones de la fascia, las que hemos mencionado hasta ahora. Anclaje, separación, regeneración, etcétera, etcétera. O sea, es fácil al final de cuentas, a pesar de que uno a veces las perciba como estructuras que son separadas. La idea es que todo esto, tanto la fascia superficial como la profunda, como la viscerofascia, todo está interconectado, lo que decíamos al principio. Por eso es que en el cuerpo humano no puede hablar de un sistema facial. Uno, siendo justos con la fascia, deberíamos incluirla dentro de los sistemas orgánicos. Alguna vez nosotros dijimos que eran 11 sistemas nomás, digestivo, respiratorio, renal, muscular, esquelético, pero siendo justos deberíamos incluir también el sistema de fascias o el sistema facial, porque como se vio, pues es una sola estructura que va por todo el cuerpo y que tiene funciones muy específicas que las cumple prácticamente asociada a todos los órganos. Ahora bien, de estas fascias, como se podrán imaginar, de estos componentes del sistema facial, las que más interesan en terapias corporales son las dos primeras. La fascia superficial, ¿sí? Con sus características que mencionábamos ahorita de los lobulitos de grasa y todo eso, y la fascia profunda. Cuando uno trabaja en masajes propiamente, y me salgo aquí un poquitico del contexto, uno trabaja tejidos profundos, uno realmente está trabajando fascias y músculos en este caso, pero la idea es que pues, prácticamente uno podría trabajar sobre todas, pero como se podrán imaginar, por el contacto y por el alcance que tiene las manos, uno se centra principalmente en la fascia superficial y en la fascia profunda. Y de hecho eso es lo que vamos a hacer cuando hablemos de la disfunción miofacial y de lo que causa los dolores musculares o de origen muscular. El trabajo que se hace y las alteraciones que producen esos dolores son propiamente problemas de fascia superficial y profunda y problemas obviamente de las células musculares. Eso volveremos sobre ese concepto más adelante. Por ahora entonces bástenos decir que la fascia es una sola estructura y es muy importante percibir la fascia como una sola estructura toda conectada y conectada al sistema muscular, o sea, conectada a los músculos y estrechamente relacionada con lo que pasa con los músculos. Al final de cuentas, lo que estamos repasando es el aparato osteomuscular. Es muy importante entender que lo que pasa en una fascia se evidencia o repercute en la otra fascia o en el otro componente y en los músculos. Un ejemplo, una persona que tenga, por ejemplo, una paniculopatía edematosa, una mal llamada celulitis, puede que inicialmente uno piense que el problema es en la fascia superficial, en el panículo adiposo, pero siguiendo estos conceptos que estamos mencionando aquí, debe quedarle muy claro que si yo, por ejemplo, yo encuentro una persona que tiene una celulitis, una paniculopatía, los músculos que están ahí debajo también están afectados porque la fascia profunda también está afectada. ¿Cómo sé yo eso? Muchas veces siquiera sin tocar, por lo que estamos diciendo. Es que las fascias están conectadas y si la persona tiene una paniculopatía en la fascia superficial, la fascia muscular también estará afectada y los músculos se afectan. Recuerden que estamos diciendo que los músculos y las fascias profundas en este caso es una sola estructura. Entonces es muy importante recordar estos conceptos porque la base o el tratamiento los tratamientos o las pautas de tratamiento que propondremos están básicamente basadas, valga la redundancia, perdón, en esto que estoy diciendo. Lo que pasa en una fascia se siente en la otra fascia y lo que pasa en las fascias repercute en la función de los músculos, repercute incluso en la forma en que el músculo se contrae, en la forma en que el músculo mueve las articulaciones y repercute sin duda alguna en la salud metabólica del músculo, en el hecho de que el músculo reciba buen oxígeno o no, de que el músculo produzca ácido láctico porque no recibe una buena cantidad de oxígeno, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante entender que las fascias, todas las del cuerpo, tienen la capacidad de alterar la función muscular. Eso es lo que estoy diciendo básicamente. Recuerden lo que decíamos acerca de que los vasos sanguíneos, por ejemplo, van entre las fascias. Fascias en mal estado significa mala circulación en una parte del cuerpo. Y eso debe quedar muy claro porque parte de las propuestas de tratamiento que haremos pues se basan en mejorar el estado de las fascias. Para recordar también, muy importante, sobre todo cuando estemos en la parte de estiramientos más adelante, las fascias tienen memoria, son capaces de recordar una posición, algo, una adaptación que tenían previamente, sobre todo desde el punto de vista mecánico. Esa es la razón por la cual uno se va torciendo, por la cual yo les decía a ustedes que en las alteraciones de fascia, el cuerpo puede tranquilamente desviarse o perder la armonía con respecto al suelo y a la gravedad, porque las fascias tienen memoria. Si la fascia se pega a un lado, el cuerpo se tracciona a ese lado.
Y es importante recordar que muchas veces uno corrige algo, pero como la fascia tiene memoria, el tejido conectivo tiene memoria, el cuerpo puede volver otra vez a las anomalías mecánicas que tenía como tal. También es importante recordar que el tejido conectivo es altamente dinámico y es altamente adaptable. Si no fuera así, pues no podríamos hacer los tratamientos que se les van a proponer cuando hablemos de cómo se trata la disfunción miofacial. Y la idea, esta última, lo veremos también en práctica, es que el tejido conectivo tiene una propiedad y es que es maleable, es tixotrópica, las fascias. El tejido conectivo del cuerpo es tixotrópico. Eso significa palabras más, palabras menos, explicado pues de manera sencilla que las fascias, yo les puedo cambiar la consistencia a las fascias mediante maniobras mecánicas o mediante los cambios de temperatura en los tejidos conectivos. Entonces, son conceptos, perdón, que yo quisiera que se recordaran porque los vamos a utilizar y son la base, de hecho, o la lógica, o nos permiten ponerle lógica a los tratamientos que vamos a mencionar. Recordar que están conectadas, que la función de los músculos depende de las fascias, que la circulación de los músculos depende de las fascias. Recordar que las fascias son adaptables, son dinámicas, se pueden adaptar a cosas que yo le voy haciendo, pero que tienen la memoria y pueden volver otra vez a un estado previo en el que estaban anormales como tal. O sea, son concepticos para recordar que, como les digo, los vamos a utilizar prácticamente todos. Bueno, espero que haya quedado claro el repaso que hicimos acerca de la estructura del sistema muscular y del sistema facial. Recuerden que ya sí podemos hablar con propiedad acerca realmente de un sistema miofacial, porque eso es el objetivo o era el objetivo de esta explicación. Entender que no son solamente los músculos, las estructuras que repasamos de los músculos, sino que pues, prácticamente es una sola unidad con respecto a las fascias. Espero que hayan quedado claros los conceptos, porque los mencionaremos en lo que viene, en la explicación, en el desarrollo del tema de la disfunción miofacial y obviamente en la lógica que le pondremos nosotros a las pautas de tratamiento de las disfunciones miofaciales. Muchas gracias.